Buenos días a todos los colombianos y a todas las personas a las que Dios me da la oportunidad de llegar con este mensaje. Primero quiero agradecer a Dios por tomarme como instrumento y por darme la oportunidad de emitir esta información. Quiero pedirle que me ilumine y que ponga en mis labios las palabras más acordes para darme a entender al conglomerado en general y evidenciarles las necesidades imperiosas que tiene el talento humano perteneciente a la Policía Nacional. Yo soy el patrullero Rubén Darío Rosso Giraldo, mi cédula de ciudadanía es 94-392-331, funcionario policial desde hace 19 años, pertenezco a la institución y al servicio de todos los colombianos. Como cada uno de mis compañeros, soy un empoderado de mi institución, y como soy un empoderado de mi institución, vivo agradecido con Dios por darme la oportunidad de pertenecer a ella, pero no puedo estar agradecido con Dios sin estar agradecido con el instrumento de que Dios me proveó para solventar las necesidades primarias de mi núcleo familiar, y ese instrumento es mi institución policial. No puede uno decirse empoderado de la institución y que solo quede en palabras. Esto pues constituye una actuación para posicionar aún más a nuestra institución como la garante de las libertades y de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y las libertades públicas. Es necesario que todo Colombia se dé cuenta de la vulneración de derechos fundamentales, de la transgresión de los derechos laborales que son conculcados a los miembros de la Policía Nacional, a los miembros del nivel ejecutivo. Porque solamente subsanando esa conculcación de derechos, no presentándose más, pues tendremos un talento humano comprometido, empoderado y motivado para realizar su gestión. En los últimos días hemos visto por las redes sociales y por los medios de comunicación imágenes como estas. Si aquí se controlara más la corrupción, que se van los niveles más altos y que nosotros lo sabemos. Un patrullero de la policía, quien pidió reserva de su identidad, denunció malos tratos por parte del actual comandante de la Policía de Dagua. El alto oficial ya tiene antecedentes cuando se desempeñó como comandante de la Policía del Atlántico. Como ustedes pueden ver, son funcionarios pertenecientes a la institución policial que evidencian situaciones de acoso laboral, maltratos, inconformidades, vulneración de derechos, y evidencian un creciente descontento por ello, y no les permite una mejor prestación del servicio, no les permite empoderarse como quisieran, porque quien no evidencia que se está haciendo justo cuando cumple su gestión, pues difícilmente va a lograr ese grado de empoderamiento. Todo ello permite evidenciar, por parte hasta del más desprevenido de los ciudadanos, el inconformismo, la desmoralización, la desmotivación que existen los miembros que hacemos parte de la base de la institución, los miembros del nivel ejecutivo. Para los únicos a quienes parece no darse en cuenta de esa desmotivación, de esa desmoralización, es para el señor presidente de la República, el ministro de Defensa, el director de la policía y algunos que conforman el cuerpo de generales de la institución. Y para el legislativo, claro está, el hacedor de las leyes, a quienes eligen los colombianos para que propenda por legislar y sacar esas normas que conlleven al bienestar de la generalidad y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Y cuando suben allá, pues obedeciendo más a saciar intereses particulares, pues construyen y hacen normas que en nada contribuyen a disminuir la desigualdad social. Pero ¿por qué el malestar de los miembros del nivel ejecutivo? Podemos decir que son muchas las necesidades que tiene el talento humano de la institución, pero el malestar radica en la vulneración de derechos, y eso hace que estemos desmotivados, que estemos desmoralizados. Así el ministro de Defensa salga en los medios de comunicación a expresar que la fuerza pública no está desmotivada. Es entendible
de un funcionario que no podemos olvidar que hace pocos meses estaba en la Embajada de Estados Unidos y por eso desconoce las necesidades del personal de la fuerza pública que ahora direcciona. Pero sí estamos desmotivados, y se lo puedo decir yo, señor ministro de Defensa, miembro de la fuerza pública, integrante de la base de la institución, que pertenezco desde hace 19 años a ella, y nunca había evidenciado tanta desmotivación, tanta desmoralización, tanto desgano, tanta apatía. Por eso, al ver vulnerados tus derechos laborales y tus derechos fundamentales, pues eso no permite un empoderamiento y una gestión como tiene que ser. Pero ¿por qué hablamos de vulneración de derechos? Pues vulneración de derechos fundamentales, y también la otra causa que nos desmotiva es la cultura de ilegalidad arraigada en el Ejecutivo, desde el gobierno nacional, y obviamente replicada por quien es nuestro director de la policía. ¿Cuáles derechos fundamentales? Dirán ustedes, y entonces yo tengo que decirles que hablamos de derechos que son verdaderas luchas universales, han constituido verdaderas luchas universales, como el principio de igualdad, el derecho de igualdad reconocido por allá desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789. Y es increíble que en una de las instituciones, una institución como la nuestra, pilar del Estado, que debe propender por garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades públicas, pues sean precisamente estos funcionarios quienes tengan que sufrir la conculcación de un derecho tan fundamental. Entonces, ¿pero de qué manera se presenta la vulneración al principio de igualdad? Se preguntarán en estos momentos ustedes. Y tengo que decirle que para ello me voy a permitir ilustrarles acerca de las prestaciones sociales al interior de nuestra institución, cómo están reglamentadas. Y vamos a empezar a hablar por el subsidio familiar. Es una prestación social pagadera en proporción al número de personas a cargo y de acuerdo con la remuneración mensual, que tiene como objeto el alivio de la carga económica que significa llevar una familia como núcleo esencial de la sociedad. Entonces no entiende uno la lógica a la inversa del gobierno a la hora de reglamentar lo concerniente a este subsidio familiar, porque lo correcto sería pues mayor subsidio para quienes ostenten mayores necesidades, mayores apremios económicamente hablando. Pues aquí la lógica del gobierno es a la inversa, ¿no? Entonces tenemos que, hablando del subsidio familiar, y se los voy a ilustrar de manera muy práctica con un ejemplo, podemos decir, tomar el grado mínimo dentro del área directiva o dentro del cuerpo de oficiales, es el grado de subteniente. Vamos a equipararlo o hacer el parangón con el patrullero, que es el grado mínimo dentro de la jerarquía del nivel ejecutivo. Pues señores, para los señores oficiales esto está reglamentado en el decreto 1212 y en el artículo 82 encontramos lo concerniente al subsidio familiar. Claramente establece que se reconocerá o se pagará el 30% por la esposa sobre el sueldo básico que ostente ese señor oficial, 5% por el hijo mayor y 4% por los demás, sin que esto sobrepase el 17%. Hagamos el ejercicio con un subteniente a quien conozco de la Metropolitana de Cali, que tiene 2 años en la institución y Dios lo bendijo ya con 2 hijos. Ese señor subteniente, en ese orden de ideas, tendría el 30% de su salario básico, digamos que son 1.500.000, entonces sería el 30% de 1.500.000 más el 5% por su hijo mayor, más el 4% por el siguiente, pues es 39%. El 39% de ese 1.500.000 colombianos es 585.000 pesos. Y vámonos al otro extremo, a la base de la institución, donde se encuentra el suscrito. Patrullero de la República con 18 años al servicio de mi institución, 18 años de egresado de la Escuela Rafael Reyes. Gracias a Dios, con mi esposa y 2 hijos. Pues mi subsidio familiar está regulado por el decreto 1091 del 95 y encontramos en el artículo 16 que ese porcentaje se establece por decreto que emite el gobierno. Y para este año fue un poco más del 2%. Pues señores, el subsidio familiar por mi esposa es 0 pesos. Aquí uno no entiende, ¿no? La lógica de la inversa y dice, menos salario básico, 0 pesos. ¿Será, señores, y le pregunto, señor presidente, será que las esposas de los miembros del nivel ejecutivo no están a cargo de nosotros? ¿Será que ellas no devengan ningún gasto?
Hablemos de los hijos, se estableció en algo más del 2%, les decía. Entonces, mi subsidio familiar es la suma de 25.900 pesos por cada hijo, 51.800 pesos por los dos. Ahora, 51.800 pesos para un patrullero con esposa, 2 hijos y 18 años de permanencia en la institución. Y en el otro extremo, en la cúspide, está el señor subteniente, con 2 años en la institución y con un subsidio de 585.000 pesos. Se pregunta uno, ¿por qué esa diferencia tan abismal? ¿Acaso tanto el señor oficial como el miembro del nivel ejecutivo no tienen la misma misión constitucional consagrada allí en el artículo 218 de garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades públicas? ¿No cumplimos la misma misión constitucional? ¿Será esta acaso las normas que demanda el Estado social de derecho? Por Dios, y es entendible que con el término social, pues el Estado está llamado a ponerse en movimiento para disminuir esas desigualdades sociales y hacer posible la justicia material. Entonces, realmente no se entiende la lógica a la inversa. Hablemos del subsidio de vivienda, otra prestación social, y esta constituye una prestación, obviamente, para facilitar la adquisición de vivienda, ¿sí?, que debería ser mayor subsidio para quienes tienen menos posibilidades de acceder a una vivienda digna. Pues aquí se presenta de nuevo la lógica de la inversa que acostumbra el gobierno, ¿no? Lo preocupante de este tema es que el policía que se encuentra desmotivado, señores colombianos, es el policía que ustedes encuentran en la calle, el policía que está en la motocicleta realizando el patrullaje, el policía que le llega a usted a atenderle la riña, el policía que llega allí cuando el vecino le está intranquilizando o perturbando la tranquilidad, es el policía que lo atiende a usted, señor tendero, cuando lo están extorsionando, a usted, vendedora de arepas, a usted, el de las cabinas telefónicas. Ese es el policía que está desmoralizado, que está desmotivado y que espera, como es el caso nuestro, reunir unos requisitos de tiempo para salir a entregar nuestro uniforme y empezar a gozar de nuestra familia y de unos derechos que tenemos adquiridos. Entonces, les decía, el subsidio de vivienda, nuevamente, lógica a la inversa, pues uno diría, por razones de igualdad y de justicia material, al menos el subsidio debería ser igual. Pero ya ven ustedes la regulación que hace el gobierno, 120% más para los señores oficiales. En el caso que tocábamos del subsidio familiar, es una diferencia abismal, 1100% más. Retomando, tenemos que el subsidio de vivienda para el personal del nivel directivo son 121 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como les decía, algo así como 78 millones de pesos. Y allá en el extremo, en la base de la institución, son 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes como subsidio de vivienda, algo así como 34, cercano a los 34 millones de pesos. He ahí la lógica a la inversa a la que tanto he hecho referencia. Hablemos ahora de la prima de vuelo, y es una prestación otorgada a los miembros de la fuerza pública, ¿sí?, como compensación por el riesgo que significa la actividad de volar. Aparte de esto, pues algunas patologías que les iré ilustrando que adquieren ellos por su misma actividad, en el desarrollo de su actividad. Entonces, para compensar ese riesgo se creó la prima de vuelo, y encontramos esa prima de vuelo en el decreto 1212, en el artículo 75, establece claramente que tendrán derecho a la prima de vuelo quienes cumplen esa función aeronáutica o como tripulantes de las aeronaves del ejército, de las aeronaves que utiliza la naval, de las aeronaves que utiliza la Fuerza Aérea, de las aeronaves que utiliza nuestra institución policial, la Policía Nacional. Entonces está esa prima de vuelo que es básicamente, de acuerdo al artículo 75, el funcionario debe demostrar 4 horas de vuelo en el mes y se le otorga el 20% sobre su salario básico y un 1% más por cada 100 horas de vuelo hasta llegar a las 3.000. ¿Sí? Y después de 3.000 podemos decir que en el artículo 140 de esta misma norma establece que esa prima de vuelo hace parte de las partidas computables para la asignación de retiro.
miren que esa prima de vuelo se estableció para los miembros de la fuerza pública y de acuerdo al artículo 216 de nuestra norma de normas de la Carta Magna, pues dice claramente la fuerza pública está integrada por las fuerzas militares y la Policía Nacional. ¿Por qué entonces con la expedición del decreto 1091 del 95 no se dejó inmerso a los miembros del nivel ejecutivo de la policía con el pago de la prima de vuelo si desarrollan esa actividad y los riesgos son los mismos y las patologías que van a adquirir son las mismas? ¿Sí? Guardaba la esperanza a los miembros del nivel ejecutivo que con la expedición del decreto 4433 del 2004 se fuera a corregir este hierro que tiene la norma, vulneratorio de su derecho fundamental a la salud, de su derecho fundamental al principio de igualdad. Y resulta que no, señores, en el artículo 6 del decreto 4433 se consignó esa prima de vuelo para el personal que hace estas funciones aeronáuticas, que se desarrolla como tripulante de estas aeronaves, pero el personal de las fuerzas militares, compréndase ejército, naval, fuerza aérea, y oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. ¿Acaso el nivel ejecutivo no hace parte de la fuerza pública? ¿Acaso el nivel ejecutivo no es una categoría dentro de la institución policial? ¿Por qué dejar por fuera a estos funcionarios y conculcarles su derecho fundamental? Señores, hay algo denominado fisiología de vuelo. La fisiología de vuelo no es nada diferente a todas las patologías que pueden ostentar o que pueden sufrir estos funcionarios en el desarrollo de su actividad. Y esas patologías, está demostrado científicamente, pueden ser hipoxia hipóxica. ¿Qué es eso, colombianos? Es la reducción de oxígeno en los tejidos del cuerpo resultante de respirar un aire con una presión parcial de oxígeno reducida. Hipoxia anémica, la reducción en la cantidad de glóbulos rojos o de hemoglobina en la sangre. Hipoxia por anemia fisiológica, hemoglobina de los glóbulos rojos de la sangre que puede reducir su capacidad para transportar el oxígeno a los tejidos del cuerpo. Pueden sufrir asimismo hipoxia estática. Las fuerzas de la aceleración durante un vuelo provocan, entre otros efectos, el desplazamiento de la sangre circulante hacia diversos segmentos del cuerpo, provocando que otros reciban poca o ninguna irradiación sanguínea. Sufren además hipoxia histotóxica, envenenamiento del sistema citocromo respiratorio por sustancias químicas como el cianuro, hiperventilación, disbarismo en el aparato digestivo, disbarismo en el oído medio, barotitis o aerotitis, barosinusitis o aerosinusitis. Esto, colombianos, para significarle la cantidad de patologías que pueden adquirir estos funcionarios en el cumplimiento de su misión, en el cumplimiento de su deber. Entonces, es indiscutible la vulneración al principio de igualdad cuando estos funcionarios, ejerciendo la misma actividad que desarrollan los miembros de las fuerzas militares que tienen esa misión o esa función de aeronáutica o esa función como tripulantes de estas aeronaves, desarrollan la misma actividad, pero al nivel ejecutivo no le pagan la prima de vuelo. Entonces dice uno, no le cabe en la cabeza, ¿no? Sin ninguna razón jurídica, le vulneran su derecho fundamental. Este tipo de atropellos de vulneración a derechos fundamentales son los que nos anima a seguir adelante, señores, y a emprender la lucha porque no se dé más la conculcación de nuestros derechos laborales y nuestros derechos fundamentales. Los miembros del nivel ejecutivo hacemos parte de la fuerza pública. Entonces, señor presidente de la República, señor ministro de la Defensa, señor director de la Policía, les informo, los miembros del nivel ejecutivo que pertenecen al servicio aéreo están hechos del mismo material que los señores oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y los señores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. Son hombres de carne y hueso y estas patologías también los perjudica a ellos, también los afecta su salud. No cabe en la cabeza que se dé esta vulneración de derechos cuando el artículo 13 constitucional demanda la igualdad sin ninguna discriminación, cuando el artículo 53 de nuestra Carta Magna, de nuestra norma de normas, establece que a trabajo igual, salario igual. Por eso no entiende uno cuando la ley es tan clara, cuando la Constitución es tan clara, cuando la jurisprudencia es tan clara, por qué esa cultura de ilegalidad arraigada, una cultura de ilegalidad arraigada desde nuestro mismo gobierno, de quienes se sientan a regular los regímenes prestacionales de la fuerza pública.
¿Acaso el artículo 53 de la Constitución no tiene consignado ese principio de a trabajo igual, salario igual? Miren lo que ha dicho la Corte en esa situación. Es por esto, dice la Corte, que no se puede dar un trato discriminatorio entre trabajadores que cumpliendo una misma labor, con las mismas responsabilidades, sean objeto de una remuneración diferente. En la sentencia T079 del 28 de febrero del 95, el magistrado ponente, el señor Alejandro Martínez Caballero, señaló: es obvio que la discriminación salarial atenta contra la igualdad, como derecho fundamental constitucionalmente protegido e inherente a la relación laboral, lo cual implica en principio que habrá discriminación cuando ante situaciones iguales se dé un trato jurídico diferente. Por eso se proclama el principio trabajo igual, salario igual. Señores, me voy a permitir compartirles el concepto que da la Policía Nacional referente a la prima de vuelo, del porqué, de cuál es su finalidad. Concepto número 03437 CG Arjur, del 27 de mayo del 2010. Mire lo que dice nuestros directivos, los que direccionan este timonel referente a la finalidad de la prima de vuelo. Se encuentra establecida para reconocer un estímulo económico al personal que integra la tripulación de las aeronaves de la institución, compensando así el riesgo y el desgaste físico al que se someten durante la actividad que cada uno desarrolla en el vuelo. Así las cosas no entiende uno. Prima de vuelo establecida para miembros de la fuerza pública. Fuerza pública, artículo 216, integrada, fuerzas militares y policía. Cumplen funciones aeronáuticas o como tripulantes de estas aeronaves. Realizan la misma actividad que realizan los miembros de las fuerzas militares en esa gestión, en ese rol. ¿Por qué negar la prima de vuelo? ¿Por qué no se le reconoce a los miembros del nivel ejecutivo? ¿Se discriminan solo por ser una categoría diferente? Quisiera uno, o le causa a uno estupor, que se conculquen derechos fundamentales, vuelvo y repito, reconocidos por allá desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y aún en pleno siglo XXI se quebrantan estos derechos a los funcionarios que tienen que salir a la calle a garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades públicas. Ojalá los directivos, quienes han direccionado este timonel por 20 años, señores, porque son 20 años de vulneraciones. El nivel ejecutivo se creó con el decreto 132 de 1995. Es decir, este año cumplimos 20 años vulnerándole este derecho fundamental. Y no ha surgido ni siquiera una iniciativa por corregir este yerro. Ojalá hubieran tenido la misma diligencia nuestros señores generales con la que tramitaron la modificación al Estatuto de Carrera, decreto 1791 del 2000, para ponerse en el cuarto sol. ¿Sí? Situación que en nada beneficia a los que estamos en la base de la institución. En nada. Pero fueron muy diligentes, ¿no? Y si ustedes miran la exposición de motivos para hacer esa modificación, era porque sentían vulnerado su ego. Los éxitos y los reconocimientos de la fuerza pública en el exterior no estaban en tela de juicio, señores, pero como sus pares, los señores generales de nuestros países vecinos, su gran mayoría tenían 4 soles, pues no les podían rendir a nuestros generales los actos protocolarios que ellos se merecían, ¿sí? Entonces eso los perturbaba muchísimo psicológicamente, era un sufrimiento total, y por eso fueron diligentes en tramitar el cuarto sol, muy merecido para algunos, y no es que diga que no tengan derecho a ello, obviamente, pero no deben preocuparse primero porque no se presente vulneración de los derechos fundamentales de quienes pertenecen a las bases de estas instituciones, quienes con su trabajo los han posicionado en el cargo que tienen ahora y en el grado que ostentan ahora. Hoy día no llegaron allá con el trabajo de sus subalternos y por ende le debe desvelar el bienestar del subalterno. ¿Cómo se ve con este tipo de normas que son insensibles y en nada les interesa el bienestar de su personal? ¿No era más importante el reconocimiento del subsidio familiar por la esposa de los miembros del nivel ejecutivo? ¿No es más importante, en ese tiempo no era más importante el subsidio familiar para los infantes de marina y los soldados profesionales que no tenían ese reconocimiento? Solo hasta el año pasado, gracias a las buenas gestiones del senador Lozano,
el senador Camilo Romero y el senador Bill West, se pudo obtener ese subsidio familiar para este personal y la prima de permanencia para los miembros, a los patrulleros antiguos del nivel ejecutivo, que pasen de 5 años. Si ustedes, señores generales, se preocupan, si se vuelve un compromiso velar por el bienestar de los subalternos, de quienes constituyen la base de estas instituciones, obviamente eso se va a ver reflejado en la eficiencia al prestar el servicio a la comunidad. El funcionario va a estar más empoderado y va a hacer una gestión mejor. Uno no entiende, o sí, yo me imagino que estarán pensando por allá los irracionales en el quinto sol, y de pronto nos salen con esa primicia, ¿no? Porque cuando se reúnan en sus convenciones, entonces su homólogo de Brasil tiene 5 soles y tiene el grado de mariscal, o el del Reino Unido tiene 5 soles y es mariscal de campo, entonces se sentirán mal, y de pronto optan por eso, privilegiando sus intereses particulares sobre la generalidad y sobre quienes todos los días se levantan y prestan un servicio anegado por el bien de todos los colombianos. La adopción de normas como esta, sinceramente, colombianos, se puede hacer una analogía, ¿no?, con la gobernabilidad del país, donde el mandatario en turno hereda ese tipo de normas o las promueve en el legislativo, normas que en nada contribuyen a que no se den más esas desigualdades sociales. Ahora vamos a hablar de los requisitos para ascenso. Y aquí hay una cuestión sorprendente, ¿no? Si miramos el decreto 1791 del 2000, por allá en el artículo 21, parágrafo 4, numeral 4, pues establece de manera única, exclusiva, que el personal de patrulleros, si tiene sanciones en los últimos 3 años, no es que no pueda ascender, no puedes concursar, ni siquiera presentarse para un concurso. Requisito que se le exige única y exclusivamente al personal de patrulleros. Los invito a que revisen el estatuto de carrera, decreto 1791, y no encontrarán ese requisito en ningún otro grado. Lo que ha permitido, ¿qué? Pues ha permitido que señores como el famoso general Santoyo, ¿sí?, vergüenza de nuestra institución, que a pesar de ser destituido por la Procuraduría, no entiende uno cómo el director de la policía de la época lo promovió y lo presentó ante el Congreso, y el Congreso le otorgó el grado de general. Para vergüenza nuestra, posteriormente fue solicitado en extradición, había aceptado sobornos por más de 5 millones de dólares y estaba aliado con la oficina de Envigado para enviar toneladas de cocaína al exterior, proceso que hoy día que terminó con una sentencia condenatoria. ¿Pero qué ha permitido eso? Pues no establecer esos requisitos, no establecérselos para todos los funcionarios, para la generalidad. ¿Por qué solo a los señores patrulleros, quienes son más propensos a investigaciones? Porque vuelvo y repito, colombiano, es el que te llega a la casa, el que atiende los problemas que presenta la comunidad de primera mano. Entonces es el que más quejas disciplinarias tiene, el que más investigaciones tiene que asumir. Yo no digo que se deba abolir, no. Quien asciende tiene que tener una hoja de vida intachable. Lo que digo es que con ese mismo rasero se debe medir a todos los funcionarios. Entonces no entiende uno que un señor general investigado por supuestamente pagar falsos testigos, como es el caso de Diego Felipe Becerra, sea promovido a mayor general, como si no existieran filtros. Pero el patrullero en el otro extremo, la base de la institución, que porta mal el uniforme, que incumple las normas de cortesía, que llega reiteradamente tarde a una formación, entonces está en la ley 1015, que eso constituye una falta leve, que le puede dar de 10 días de multa a 180, o en el mejor de los casos una amonestación escrita. Pero ese solo hecho ya lo priva de la mejoría de su condición de calidad de vida. Este señor no puede aspirar a eso, el patrullero no puede aspirar a eso, porque llegó mal uniformado. Los señores que son investigados en materia penal, los señores del nivel directivo, para ellos no es obstáculo. ¿Será que ese tipo de normas obedecen a un Estado social de derecho?
¿Será que con ese tipo de normas no se puede hablar de la vulneración de un principio de igualdad? Vuelvo y repito, yo no digo que sea desproporcionado exigir que el funcionario para ascender tenga una hoja de vida intachable. Yo lo que digo es que por principio de equidad, de igualdad, debe ser exigidos a todos para evitarnos el día de mañana que se desdibuje la imagen institucional. Poco razonable y coherente resulta que se pida una hoja de vida intachable a quien aspira a ascender en un grado mínimo dentro del nivel jerárquico de la institución, y los que están aspirando a cargos de representación de nuestra institución pues puedan hacerlo, acceder a esos ascensos teniendo semejantes antecedentes en sus hojas de vida o investigaciones tan graves. Que no se me malinterprete, señores, este no es un pronunciamiento en contra de los señores oficiales, es todo lo contrario, este es un pronunciamiento en equidad, lo que se pretende, y no seamos objetos de que se desdibuje la imagen de todos los funcionarios que trabajan abnegadamente, que se empoderan de su gestión, que hacen su rol como tiene que ser, que los desvela el mantener esas condiciones para el libre ejercicio de derechos y libertades públicas, por personajes que ya tienen antecedentes, que tienen una hoja de vida que permite inferir que probablemente se va a desdibujar la imagen institucional. Este trato discriminatorio es el que no permite esos niveles de satisfacción, esa efectividad y esa eficiencia en la prestación del servicio. Más aún si tenemos en cuenta que son los patrulleros los más propensos a investigaciones en un sistema disciplinario inquisitivo, donde no hay garantías, donde en la primera instancia, si te sanciona, solamente espera que la segunda instancia corrija los yerros que presenta o las nulidades que presenta esa investigación para corroborarte o confirmarte la sanción, porque estos señores, si ustedes no lo sabían, la estadística que ellos manejan o ellos los miden es por el número de sanciones, entonces allí difícilmente vas a encontrar un fallo en derecho, y bastará para ser sancionado que sea recomendado por el oficial que pasó el informe. De eso pues es evidente y no hay que profundizar mucho. Cuando tuvimos esta semana el escándalo de nuestro director de la policía por una circunstancia de acoso sexual y vimos el manejo que la segunda instancia le dio a esa investigación disciplinaria. Entonces, ilustrar a los colombianos de lo que es evidente. No hay garantía, señor procurador, usted que ostenta el poder preferente disciplinario, es un gran error. Miremos la realidad. Miremos nada más el caso del señor capitán Lazo. Muy extraño resulta que por ese episodio de usted no sabe quién soy yo, el señor patrullero haya tenido que verse despojado de su función constitucional porque llegó el hermano de nuestro director de la policía, intercedió por el capitán y no permitió que el patrullero realizara su trabajo. ¿Qué pasó con esos funcionarios? El hermano del director de la policía está en Argentina, con el dinero de todos los contribuyentes, y está allá en comisión hasta diciembre, y no conocemos investigación disciplinaria en su contra. Sería bueno, señor procurador, que nosotros, pues que usted con el poder preferente tomara ese tipo de casos, porque ya sabemos qué pasa en la segunda instancia. El señor capitán fue destituido en primera instancia y en segunda instancia rápidamente, sorprendente porque un fallo de segunda instancia mientras revisa se va a demorar un tiempo prudente, rápidamente fue declarado nulo y todo el proceso reversado y hoy día el señor capitán nombrado en Ameripol. Ese es el trato de las oficinas de control interno disciplinario a nivel regional y allá en la inspección general. Todo lo evidenciamos esta semana. Nada raro que el señor, mi coronel Ciro, a quien simplemente retiraron del cargo, pues en diciembre lo más seguro es que lo van a proponer para general. Y como en los colombianos no tenemos memoria histórica, no nos acordamos de lo que sucedió ayer, entonces el Congreso, como ya hemos evidenciado, como les narraba anteriormente, de pronto hasta no tiene objeción y tenemos un general. Si nosotros, los miembros, los de la base de la institución, permitimos que se siga desdibujando la imagen institucional con ese tipo de manejos desde quienes dirigen este timonel. Ahora hablemos
de otro derecho fundamental conculcado. Dejemos a un lado el principio de igualdad, que ya sabemos que se conculca y se quebranta por las diferencias abismales entre el subsidio familiar, entre el subsidio de vivienda, el manejo con el requisito de ascensos, la prima de vuelo. Y ahora vamos a hablar de la libre expresión, contenido allí en el artículo 20 superior. Toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento. Colombianos, pareciera que cuando la norma dice persona, a los policías nos excluyen de esa condición. Precisamente ustedes están viendo a mis compañeros como fascinerosos, como forajidos. Tienen que tapar su rostro. ¿Por qué? Porque si ellos estuvieran como estoy yo, colombianos, mañana tendría allá en la Dirección de Talento Humano, les crearíamos el problema de 8 necesidades del servicio, que no es otra cosa que 8 traslados de manera indiscriminada, solamente por expresarnos, por hacer uso de ese derecho a la libre expresión, con la consecuencia de fragmentar nuestros hogares. ¿Sí? Entonces, ¿qué le interesa a la institución, qué le interesa a la Oficina de Talento Humano, a quien direcciona esa dependencia, al director de la policía, ese artículo 5, esa parte dogmática de nuestra Constitución, cuando dice que la familia es la base fundamental de la sociedad y es el Estado el que debe protegerla? Y en nuestro caso el mismo Estado es quien la fragmenta, porque usted simplemente se expresa, porque expresa las inconformidades, porque expresa las situaciones que no están bien, la conculcación de derechos fundamentales, de derechos laborales, las situaciones de acoso laboral. Entonces, esas necesidades del servicio es eso, colombianos. Esas necesidades del servicio fue trasladar al señor patrullero en el Meta porque capturó al hijo del subcomandante de la Metropolitana. Esas son las necesidades del servicio, que el funcionario no tenga esa autonomía para proceder. Entonces, ¿cómo se le ocurre a un patrullero capturar al hijo del subcomandante de la Metropolitana de Bogotá? Entonces, por necesidades del servicio, hay que trasladarlo para que eso sea ejemplarizante. Entonces, ¿dónde está la autonomía y dónde está la libertad para proceder del policía y para obrar conforme a la Constitución y la ley, que es lo único que lo puede limitar? Esas son las necesidades del servicio y de esa manera se vulnera el derecho de expresión. Entonces, tenemos que estar allí y pasar por todo lo que ocurre en los niveles superiores. Es eso. O si no, miremos el caso, el del 14 de febrero del 2015, el caso del patrullero Robertson Pérez. Sus familiares promovieron, y como lo establece el artículo 37, otro derecho fundamental, el derecho de libre asociación, pues sus familiares, con este problema de los ascensos, no hay garantías, y entonces los ascensos no se hacen por antigüedad, sino a capricho del mando institucional, se inventan un concurso donde convocan 35.000 para escoger 2.000, 3.000, 4.000. Entonces salen las familias de los policías a exigir que se respeten los derechos laborales de los funcionarios, los derechos fundamentales. ¿Y qué hace la institución? Identifica a quienes pertenecen a esas familias, a qué funcionario, y en el caso del señor Robertson Pérez, pues fue trasladado por esa cuestión, y solo se pudo reversar cuando la esposa del patrullero, valiente mujer por demás, se refirió al tema en la FM, y la señora Vicky Dávila, periodista muy profesional, se tomó la tarea de investigar, y por eso se pudo cortar con la conculcación de los derechos fundamentales de las familias del patrullero Robertson Pérez, pero fueron muchos los funcionarios que salieron trasladados, y tuve la oportunidad de ver aquí en el complejo policial, aquí en Cali, en la primera con 21, cómo los señores de la CIPOL filmaban para después identificar la familia de qué funcionario era, pues para trasladarlo, y así de esa manera coartar sus derechos fundamentales. Entonces, ¿por qué mis compañeros así? Pues la razón es obvia. Lo más preciado que tenemos y lo que nos motiva a levantarnos todas las mañanas a trabajar y a garantizar sus derechos colombianos es nuestra familia, es el respaldo. El policía ama a su familia como todos ustedes, pero si se expresa libremente, entonces Arauca o mañana, me imagino que en el Mango habrá muchas necesidades del servicio. Muchas veces funcionarios
Por allá en esas partes ya acostumbrados, ya tienen su familia allí, ya están arraigados, viven bien y no les importa eso porque el objetivo es malograrle la situación a quien se expresó para que eso no vuelva a ocurrir. Así funciona. Infortunadamente eso se da en nuestra institución. Quiero pues aprovechar para invitar a todos los funcionarios policiales, a todos los miembros del nivel ejecutivo, a que nos pronunciemos. Con las TICs se nos facilitó mucho la libre expresión, no perdamos esa oportunidad. Es la forma de nosotros hacer control a nuestra institución y no dejarla deteriorar. Cada uno de nosotros es veedor, somos clientes de la institución policial. No permitamos que reine ese régimen de terror, de miedo. Por eso es que los señores allá del servicio aéreo no reclaman su prima de vuelo, porque obviamente lo van a sacar de la especialidad. Entonces ante eso les toca callar y ver conculcado su derecho fundamental. Tenemos el deber, es el deber que nos asiste. Cuando hicimos el juramento, cuando tomamos posesión, es el deber de velar por los derechos fundamentales de nuestro prójimo, y eso no están exentos los policiales por el solo hecho de portar un uniforme. Todo lo contrario, aquí es donde más se deben respetar para que este policía salga, ¿sí?, empoderado a garantizar los derechos de los demás. Hasta nuestro código de ética lo establece. Respetar los derechos constitucionales de libertad, igualdad y justicia de todos los hombres. Reza. El artículo 2, los fines esenciales del Estado, establece que las instituciones del Estado están para garantizar esos derechos y esas libertades. Esa es nuestra función. Por eso, miembros del nivel ejecutivo, nosotros somos cómplices cuando callamos y no velamos por la garantía de los derechos de nuestros compañeros. Por eso no podemos dejar pasar más esta oportunidad y pronunciarnos. Ahora, hablemos de la práctica de la cultura de ilegalidad, la segunda de las causas por las cuales estamos desmotivados y desmoralizados, por las cuales hemos ejercido esta profesión por 19 años. Y ha sido un orgullo, y siempre he predicado que cuando haces lo que te gusta nunca trabajas. Afortunadamente y gracias a Dios ha sido mi caso, por eso he soportado 19 años de servicio. Próximamente cumpliré 20 en el mismo grado, y es por eso, porque uno se empodera de su gestión, porque uno tiene vocación. Cuando tienes esa vocación no trabajas, es un placer hacer lo que te gusta, pero la institución se empeña en una cultura de ilegalidad que, hay que decirlo, viene desde el gobierno nacional y raya sobre conductas punibles. Entonces vamos a hacer un recuento. Nosotros con el decreto 132 se creó el nivel ejecutivo, y allí en el artículo 29 decía unas condiciones de ascensos, y prácticamente esas condiciones era de que los ascensos eran por antigüedad. Se debería tener en cuenta el escalafón y la jerarquía. Señores, el escalafón, pues la clasificación, de acuerdo a la antigüedad. Jerarquía, se vienen los grados. En el artículo 32 de ese decreto 132 establecía unos tiempos mínimos. En ese tiempo, los que somos policías desde el siglo anterior, entonces sabemos que había que permanecer 4 años en el grado de patrullero, 4 años, no 19 años, viendo frustrados tus sueños, viendo quebrantadas tus ilusiones. Eran 4 años, de subintendente eran 5 años, 7 de intendente, y el grado de intendente jefe no existía, pasaba a subcomisario. Por eso el subscrito, quien les habla, hoy día tendría que ostentar el grado de subcomisario. Pero es tal la forma de quebrantar los derechos que tenemos que inventaron el grado de intendente jefe. El artículo 35 de esa misma norma, decreto 132, establecía la prelación en ascensos por clasificación, es decir, por antigüedad. ¿Sí? Y el gobierno nacional y la Policía Nacional, con esa cultura de ilegalidad, se pasan por la faja los decretos. Después piden el decreto 1091 del 2000, con el que derogan y allí insertan el grado de intendente jefe y se inventan lo del concurso, ¿no? Grado de intendente jefe, y gracias al grado de intendente jefe, señores, el policía, el miembro del nivel ejecutivo que quiera ostentar el grado de comisario,
tendrá que permanecer 32 años en la institución, tiempo que no es requerido ni para ser general, porque con 28 años, de acuerdo al tiempo establecido en el decreto 1791, con 28 años, los señores oficiales ya tienen la antigüedad para ser brigadieres generales. Al miembro del nivel ejecutivo le toca esperar 32 años para llegar a ser comisario, porque se inventaron el grado de intendente jefe. 32 años si logra ascender con 10 años de antigüedad de patrullero. Y como ustedes están evidenciando, difícilmente. Esta, pues, señores, es una larga historia de incumplimientos, de ilusiones destrozadas, promesas fallidas, vulneración de derechos. ¿Acaso se puede exigir empoderamiento de los funcionarios policiales que están en la base de la institución? Por Dios, ¿cómo no va a estar desmoralizado un patrullero con 18 años, esperando la mejoría de su calidad de vida? Y la mejoría de su calidad de vida, señores, conlleva la mejoría de la calidad de vida de su esposa, de sus hijos, es brindarle mayores oportunidades, es tenerles un mejor colegio, es poder tener con ellos un espacio de esparcimiento. Te tienes que limitar de una cantidad de derechos, porque la institución truncó tus sueños, porque te prometieron, como vimos en las normas anteriores, unas reglas de juego y desconociendo principios tan fundamentales, principios laborales como el principio de confianza legítima y el principio de buena fe, pues se los pasaron por la faja. Y entonces le crearon unas condiciones, unas expectativas al funcionario que después simplemente no cumplieron. Desconoce nuestro gobierno y desconoce la institución estas garantías que deben cumplir. Y cuando exigimos nuestros ascensos, entonces nuestro flamante director de la policía, aquel que ante los medios de comunicaciones ufana de un lineamiento de política institucional, del direccionamiento policial basado en el humanismo, así nos responden, juzguen ustedes. A veces un reclamo airado, ustedes lo han visto, una videoconferencia aquí, de algunos patrulleros, que yo lo que exijo es mi ascenso. Yo necesito mi ascenso. Hay algunos trinos por ahí que están señalando que estamos secuestrados por la propia policía, que ya trabajamos 20 años y no nos quieren dejar ir. No, ya el Consejo de Estado se pronunció, el que se quiera ir se va, ya mismo. Y estoy dispuesto a firmar y autorizarle el retiro a quien sea, al que sea. Ya hay una decisión, lo que teníamos era suspender la norma, ya la habilitó, el que se quiera ir se va, él verá si se va con asignación de retiro o sin ella. De esta manera responde cuando exigimos, después de 19 años, un ascenso. Pero, no, qué irrespeto con mi general. Después de 18 años, 19 años, exigirle un ascenso. Yo exijo mi ascenso. Qué irrespeto con mi general. Claro. Qué desfachatez. No es que no tenemos paciencia. 19 años y salimos a exigirle ascenso. El video que ustedes acaban de ver es previo al curso de ascenso que se presentó, previo al concurso de ascenso. El último que se presentó. Y así respondió. Y verán si se van sin pensión o con pensión. ¿A él qué le va a interesar, colombianos, si él ya es general de la República? Ya llegó al grado máximo. ¿Qué le va a interesar cómo solventa usted las necesidades primarias de su núcleo familiar? ¿El qué le va a interesar, miembro del nivel ejecutivo, cómo va a solventar usted esas necesidades básicas, ese mínimo vital que la Corte Constitucional ha dicho en múltiples ocasiones que es un derecho fundamental? ¿Qué le va a interesar si lo tiene todo? Él no sabe lo que es retrasarse un día en un ascenso, que no hay presupuesto. Sin embargo, cuando he visto un subteniente de 18 años en el grado de subteniente, son muy cumplidos en sus ascensos y se respetan su antigüedad. Para ellos sí hay escalafón y hay jerarquía. Y te puedo jurar que si lo llegan a retrasar 6 meses en su ascenso, el señor oficial se va de la institución. Para ellos sí hay escalafón, sí hay jerarquía. Hombre, el que primero llega a la Escuela General Santander, ese es el primero que asciende. El primero que pasa al almuerzo, ese asciende, es el primero. Y aquí han contribuido con el irrespeto de la suboficialidad, porque no tienen en cuenta
cuando se trata del nivel ejecutivo no existe artículo 4 ni 5 del decreto 1791, porque la antigüedad no cuenta en una institución jerarquizada que se caracteriza precisamente por la antigüedad, entonces no cuenta. Entonces tenemos en el presente patrulleros a quienes del 2007 a quienes el suscrito les lleva 10 años y son subintendentes, y señores en el grado de intendente que entraron por allá en el 2003, es decir, cuando ya llevaba 5 o 6 años, en el 2003, 2004. ¿Cómo no va a contribuir eso al irrespeto de la suboficialidad? Cultura de ilegalidad arraigada desde el gobierno nacional y replicada por la dirección de la Policía Nacional. Qué crueldad la de este señor general. Así contesta a quienes ostentan 18 años y le exigen el ascenso. Qué incapacidad, qué indolencia para comprender las necesidades del personal y de los patrulleros que llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18 años en el mismo grado, con las mismas condiciones y sin mejoría en su calidad de vida. Que no hay presupuesto, pero extrañamente incorporan de manera cotidiana más policías. Si no hay presupuesto para reconocerle los derechos laborales, para solucionarle a los que estamos en la institución, ¿con qué fin se incorporan más policías? ¿Para vulnerarle sus derechos, sus prestaciones sociales? ¿Para tenerlos allí estancados, sin un futuro, sin mejoría de su calidad de vida? Qué irresponsabilidad la del Estado. No hay dinero para garantizar los derechos laborales de quienes hoy estamos en la institución, pero sí hay dinero para hacer nuevas incorporaciones. Ahora cambiemos de tema, vulneración de derechos pensionales. Y allí tenemos que decir que en este aspecto le causa a uno estupor, ¿no? El hecho de que el mismo gobierno no cumpla las decisiones de las altas cortes, como el caso del Consejo de Estado. 2 pronunciamientos en el mismo sentido y estamos esperando un tercero que va a ser igual. Pero el gobierno no cumple lo que dice su órgano consultor. Entonces, cuando ingresamos a la institución, quienes lo hicimos antes del 2004, pues estaban en vigencia las normas del decreto 1212 y 1213 y claramente estipulaban que eran 15 y 20 años de servicio. 15 para irte con un 50% de las partidas computables y 20 para hacerlo con el 70%. Pues señores, por cultura de legalidad, con la expedición de la ley 923 del 2004, esa ley por legalidad no podía amparar a quienes ya estaban perteneciendo, estaban activos en la institución policial. Entonces, cuando se crea el nivel ejecutivo, se le dan facultades al Ejecutivo, al Presidente de la República, para que reglamente su régimen prestacional. Y es allí donde él aprovecha, ¿no? Y entonces despide ese decreto 1091 y en el artículo 51 se le antojó consignar, aumentar, modificar los términos, ir en contra de la ley marco, que era la ley cuarta del 92, y dijo no son 15 y 20, sino 20 y 25. Obviamente las demandas no se hicieron esperar. ¿Y qué sucedió? Pues el Consejo de Estado declaró la nulidad por inconstitucionalidad de ese acto administrativo y le dijo, los motivos fueron sencillos: no usurpe funciones, señor Ejecutivo, Presidente de la República, usted no puede modificar los tiempos, porque eso tiene una reserva constitucional que está allí en el artículo 150 de la Constitución, numeral 19, y dice, los regímenes prestacionales, pensionales, pues solamente podrá ser establecido mediante una ley marco, y no se puede salir de esa ley marco, señor Ejecutivo. ¿Sí? Y la ley marco, que era la ley cuarta del 92, establecía 15 y 20. Pues habiéndole dicho eso, el Consejo de Estado en sentencia del 14 de febrero del 2007, expediente 1240 del 2007, expiden nuevamente un decreto y es el 4433 en su artículo 25, el parágrafo segundo. Y vuelven y consignan, vuelve y juega 20 y 25, ¿sí? Desconociendo totalmente la jurisprudencia del Consejo de Estado. Y nuevamente vienen las demandas, y nuevamente pues la declaran inconstitucional.
El Consejo de Estado, en la función constitucional que le demanda el artículo 237, le dice, se declara la nulidad por inconstitucionalidad. ¿Y por qué motivo? No puede usurpar funciones, señor Ejecutivo. Usted no puede modificar los tiempos que ya están establecidos en una ley marco. Para entonces la ley marco ya era la ley 923 del 2004, pero para quienes ingresaron el 1 de enero del 2005. No para quienes estaban activos cuando entró en vigencia la ley 923. Es más, la ley 923 establecía de que no se le exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta ley. Cuando el retiro se produzca por solicitud propia, o sea, no inferior a 15 años ni superior a 20. Claro, está allí consignado. El artículo 2 de la misma ley 923 establece que por ninguna causa se pueden negar los derechos pensionales cuando el funcionario es retirado. Por eso, retirado con este tiempo, tendrá derecho a la asignación de retiro, claramente, por favorabilidad, por el principio de progresividad, por la condición más favorable que está allí en el artículo 53 superior. Entonces, claramente, quienes entraron antes del 2004, tendrá que cogerlos el régimen de transición, es decir, 15 y 20 años. Tan difícil acatar los fallos del Consejo de Estado. Te ha dicho de 1000 formas, más claro no puede ser. Entonces aquí vemos que rayan en conductas punibles, ¿por qué? Pues quien no cumple no será un fraude a resolución judicial, señor fiscal. Señor procurador, no se estará excediendo en sus funciones quien vuelve otra vez y reglamenta lo del régimen pensional, usurpando las funciones que por mandato del artículo 150, numeral 19, ostenta el Senado de la República, el legislador. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar estos atropellos? O sea, ¿cuántos decretos tiene que declarar nulo el Consejo de Estado? ¿Hasta cuándo se va a negar los derechos adquiridos? ¿Qué puede esperar Colombia de su policía si nosotros no nos ponemos en movimiento para el respeto de nuestros derechos? ¿Qué puede esperar el pueblo colombiano? Somos incapaces de luchar por nuestros derechos y los derechos de nuestro núcleo familiar. Nosotros, los que estamos en la base de la institución, somos incapaces de salir a defender los derechos de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro núcleo familiar. Entonces, ¿qué pueden esperar los colombianos de nosotros si somos incapaces de luchar por los derechos propios? ¿A quién le vamos a vender la idea de que vamos a garantizar derechos ajenos cuando nos conculcan los propios y no hacemos nada? Triste realidad. ¿Cuántas veces debe pronunciarse el Consejo de Estado? ¿Cuántas leguleyadas debemos soportar? Cuando deben entender claramente que por principio de progresividad, pues la ley 923 del 2004 simplemente no está llamada a regirnos. ¿Qué debemos hacer entonces 12.000 policías que ya tienen sus 20 años de servicio? 12.000 policías que ven quebrantados y conculcados sus derechos fundamentales. Porque no tenemos representación, señores. ¿Por qué no hacen esto con el ejército, con las fuerzas militares? Porque tienen generales que les duele sus subalternos. Nosotros tenemos directores de la policía que son más políticos. Entonces vemos cómo en el 2015, precisamente este año, con el decreto 0991, mayo del 2015, se acata la ley 923 para los miembros de las fuerzas militares, ley 923 que está llamada a regir a la fuerza pública. Vuelvo y le repito, a nivel ejecutivo de fuerza pública porque hace parte de Policía Nacional. Entonces expidieron el decreto 0991 donde reconocen que no pueden aumentar el tiempo que estaba vigente cuando estos funcionarios entraran a ser parte de la fuerza pública. Y les dicen, los que entraron antes del 2004, 15 y 20. ¿Por qué a las fuerzas militares sí y a la policía no? Cuando estábamos activos antes de entrar en vigencia la ley 923. Señor, portar un uniforme no nos hace que nos despojen de nuestros derechos fundamentales. Que poco les interesa a ustedes el conglomerado que tienen funcionarios policiales desmotivados, desmoralizados, prestando una función tan fundamental como es la garantía de los
de los derechos y las libertades públicas. Ustedes pueden invertir billones de pesos en tanques de guerra, en aviones, en logística, en armamento, en comunicaciones. Señor general, mi general Palomino, usted se puede inventar casitas de seguridad ciudadana, red de cooperantes, frentes de seguridad local, Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, llámelas como quiera esas estrategias. Si ustedes, señores generales, no velan por el cumplimiento de los derechos fundamentales, ¿sí? Si ustedes no velan porque en justicia los señores patrulleros, los señores miembros del nivel ejecutivo reciban lo que le corresponde a un funcionario que sale empoderado a garantizar derechos y libertades públicas, si ustedes no hacen que ese funcionario se sienta empoderado y motivado, difícilmente van a tener esa herramienta fundamental para garantizar esos derechos. Entonces, billones y billones y billones, pero el talento humano, la herramienta principal, está desmotivada, esperando cumplir unos requisitos de tiempo, que el Consejo de Estado se pronuncie cuando ya se pronunció 2 veces, una tercera vez, ¿y qué van a hacer? Pues expiden otro acto administrativo, señores, a eso juega el gobierno. Está dilatando sus derechos pensionales, miembros del nivel ejecutivo, mediante la rama judicial. ¿Por qué? Porque los actos administrativos que ellos expiden, esos decretos, pues nacen con esa presunción de legalidad. Entonces tendrán que acudir de nuevo al Consejo de Estado para que él diga nulo por inconstitucional, y vuelven y te sacan otro decreto, y así dilatan tus derechos. Esa pasividad es la que va a acabar con nuestra institución. Ustedes hablaban de 4 monstruos que van a acabar la institución policial. Apúntese ahí, mi general. Ese es el principal monstruo, la ilegalidad que practican desde el gobierno, la vulneración de los derechos fundamentales. Ese sí va a acabar porque ese ataca al talento humano y lo desmotiva y lo desmoraliza y no le permite cumplir bien su función y no le permite ser eficaz y ser eficiente. Ese es el monstruo que va a acabar con nuestra institución. El callar, la pasividad nuestra, miembros del nivel ejecutivo, somos 158.000 hombres y somos incapaces de reclamar nuestros derechos. ¿A quién le vamos a garantizar derechos si no nos duele ni siquiera cuando nos tocan a nosotros, cuando nos tocan nuestras esposas, nuestros hijos? ¿A quién le vamos a vender esa idea? Es triste esta situación, ¿no? Y lo que se está logrando es crear resentimientos. Entonces yo les tengo la solución y los voy a invitar. ¿Qué tal? Hay que salir a las calles. Somos 12.000 hombres que ya tienen derecho adquirido, derecho pensional. 12.000 hombres que de salir a la calle pues estaríamos luchando por un derecho fundamental, estaríamos en cumplimiento de esos fines esenciales del Estado, estaríamos cumpliendo nuestro código de ética policial y luchando por los derechos de nuestros compañeros. 19, 20 años garantizando derechos y libertades públicas. Pues yo les digo, señores, estoy dispuesto a entregar mi vida, si es posible, en la lucha de los derechos de mis compañeros. Antes de hacer esta manifestación pensé en todo eso. Pensé en que el poder de coerción del Estado se puede inventar falacias y meterme en una cárcel. Pensé en que en un país como el nuestro, donde se dice la verdad, mañana te pueden matar por revelar todo esto. Y estoy dispuesto a eso, a dar la lucha, porque si he entregado 20 años para garantizar los derechos de los ciudadanos, pues estoy dispuesto a ofrendar mi vida por los derechos de mis compañeros. Pero tenemos que ser unidos. La individualidad es la que está acabando con nosotros. Esa particularidad, sentirme en esa zona de confort y no me interesa el compañero. Si nosotros no nos unimos, si no salimos, que lo único que va a conllevar es a ¿qué? Al reconocimiento de nuestros derechos. Por allá el artículo 34 de la ley 1015 dice que promover este tipo de conductas para paralizar el servicio, que no es lo que se quiere. Lo que se quiere, ¿qué es? Que se nos respeten nuestros derechos y garantizarles los derechos a mis compañeros y mis compañeros a los demás. Y ese es un mandato constitucional y ese es un juramento que hice. Y estoy en cumplimiento de ese deber legal. Me asiste mientras porte este uniforme. Pero esa es la solución. La pasividad es lo que hace que ellos vulneren nuestros derechos. Entonces, de salir a esas manifestaciones, pues tendrían que, sí, están inmersos en la ley 1015, artículo 34. Mire cómo las normas no obedecen a postulados de justicia.
está consignado en la adefesio que se inventaron después de que el Consejo de Estado declarara la nulidad del parágrafo del artículo 25 del decreto 4433, expidieron ese decreto 1858, un adefesio, firmado en principio por el ministro Pinzón, y consignaron allí que si usted, como todos queremos, entramos por la puerta grande y queremos salir por la puerta grande, hemos servido bien los 20 años, pero si pides el retiro tendrás que esperar hasta los 55 años, si quieres hacer las cosas como corresponde. En cambio, si por alguna causal te destituyen, pues tienen que reconocerte tu derecho, porque así lo estipula el artículo 2 de la ley 923. Claramente estipula que no podrá en ningún caso desconocerse el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al miembro de la fuerza pública que hubiera adquirido el derecho a su disfrute por haber sido retirado de servicio por cualquier causal. Es decir, el mensaje es: empiece a portarse mal, miembro de la fuerza pública del nivel ejecutivo, para que usted sea destituido, sea retirado, le sea aplicada la facultad discrecional y entonces tenga derecho a gozar de su asignación de retiro. ¿Y acaso las normas no deben obedecer esos postulados de justicia? Y entonces esta norma, el que quiere irse bien, pues lo condenamos a que si pide el retiro, como dijo mi general en su video, váyase, verán si se van, con o sin asignación de retiro. Pues aquí tenemos la ilegalidad que practica el Estado. Nosotros podemos actuar de esta manera y estaríamos, señores, luchando porque no se acabe nuestra institución, porque al ritmo que va, con funcionarios desmotivados, desmoralizados, que no quieren pertenecer a ella, que se sienten secuestrados, como veíamos en el video, difícilmente funcionarios en estas condiciones vayan a garantizar derechos. Sistemáticamente nos están excluyendo de la fuerza pública, compañeros, ante nuestra pasividad. Si hacemos un parangón, entonces, Constitución Nacional, artículo 216, tan mencionado, fuerza pública integrada por fuerzas militares y policía, pues miremos, hablemos del subsidio familiar, 30% para las esposas de los miembros de las fuerzas militares, nivel ejecutivo 0. Hablemos entonces de la prima de vuelo, reconocida a todas las fuerzas militares que realizan esa actividad aeronáutica o como tripulantes de las aeronaves, y nivel ejecutivo 0. Hablemos del régimen pensional, fuerzas militares que ingresaron antes del 31 de diciembre del 2004, señores, 15 y 20, nivel ejecutivo 20 y 25. Con ese tipo de normas pretenden excluirnos sistemáticamente de los miembros de la fuerza pública. Entonces propongo que entre todos saquemos nuestra institución adelante, empoderémonos de ella. La institución es de todos los colombianos. Debemos transformar la institución. Si no nos empoderamos de ella, nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Y eso cómo se logra? Pues poniéndonos en marcha, saliendo de ese estado de pasividad, de somnolencia, dejando de ser inermes ante la realidad. Todos sabemos lo que ocurre al interior de la institución y nos caracteriza la pasividad. Nadie hace nada por la institución. Cuando usted, compañero, decida levantarse y hacer algo diferente, ese día las cosas cambian. Pero si estamos en la cotidianidad y hacemos lo mismo, pues ¿cómo van a cambiar? Debemos de practicar el yoísmo, el individualismo. Quienes han padecido esto de estar como patrulleros 10, 12, 14, 15 años, entonces ascendí a su intendente y el problema no es mío. Pues permítame decirle que el problema sigue siendo suyo, porque ahora va a liderar unos patrulleros desmotivados, desmoralizados. Entonces usted ya salió del problema, el problema no es mío. No, es que el problema es de todos los colombianos. Es que nos olvidamos que ellos son la razón de ser de nuestro servicio. Si nosotros no estamos con toda nuestra capacidad emocional, moral, para prestar ese servicio, es imposible garantizar seguridad cuando el compañero, el que me acompaña como tripulante, pues no le nace hacer las cosas porque no está motivado. El yoísmo, señores, ese individualismo, es el que va a acabar con nuestra institución. Si ya eres intendente, no, el problema no es mío porque yo ya superé esa barrera.
Pues el problema es suyo, porque usted padece ese inconformismo de sus subalternos, y con ese material, con ese talento humano es que le corresponde hacer una función tan primordial. La carencia de unión, señores, es el problema más grande que tenemos. Debemos comprometernos todos por el bienestar general. Todos ustedes, todos nosotros, compañeros, miembros del nivel ejecutivo, somos la solución. Resultaría fácil si nos uniéramos. 158.000 hombres pasivos ante la conculcación de sus derechos. Esto, como les dije, vamos a hacer referencia a nuestra pancarta, Gobierno Santos, enemigo de la fuerza pública. ¿Y cómo no exponer que el Gobierno Santos es nuestro enemigo cuando nos quebranta nuestros derechos? Porque la ilegalidad viene desde el gobierno. Es el gobierno el que expide estos decretos para no reconocernos nuestro régimen pensional, nuestra pensión, nuestra asignación de retiro. Entonces hagamos el parangón, ¿quién nos hace más daño? El delincuente común, el que te roba el teléfono, el que te hace el raponazo, el que extorsiona, el que se mete a su apartamento y le quita los enseres, los muebles, ese atenta contra su patrimonio económico. La guerrilla, las FARC te pone una carga dirigida y acaba con tu vida en segundos, en un instante. Y el gobierno te quita tu mínimo vital cuando te está negando la asignación de retiro. Y al quitarle su mínimo vital, le quita la posibilidad de solventar las necesidades primarias de su familia, de su esposa, de sus hijos. Entonces no atenta solo contra su vida, contra su salud, atenta contra su vida y la vida de todo su núcleo familiar. Entonces, ¿quién hace más daño? Entonces no nos ha convertido el gobierno en sus enemigos. Cuando nos manda a demandar, a darle un porcentaje a los abogados para que reclamen nuestros derechos y nos deja en vilo 3, 4 años mientras resuelven. Eso no es un enemigo. ¿O no es el enemigo cuando brinda impunidad a nuestros enemigos por más de 50 años? Señores, si el consenso de La Habana para la juventud es que es mucho mejor ser guerrillero que ser miembro de la fuerza pública. ¿Acaso no es nuestro enemigo desde cuando empezó su proceso de reelección y salió a recriminar a nuestros padres, a nuestras madres, preguntándoles que si prestarían sus hijos para la guerra? ¿Por qué no les preguntó, prestarían sus hijos para respaldar la institucionalidad? ¿Prestarían sus hijos para respaldar el gobierno? ¿Prestarían sus hijos para respaldar el Estado? Entonces, recriminando a nuestras madres y recriminándonos por algo que a nosotros nos enaltece y nos engrandece, ese no es nuestro enemigo. No es nuestro enemigo cuando brinda impunidad a quien ha agredido toda la sociedad colombiana por 50 años, a quienes han hecho las grandes masacres en este país, a Bojacá, a las del edificio El Nogal, a los de los diputados del Valle. Y eso va a quedar en la impunidad, con penas más simbólicas, mientras que nuestros generales, los que estuvieron en el restablecimiento del orden público, como mi general Cabrales, mi general Uzcategui, mi general Plazas Vega, entonces están recluidos purgando penas ejemplares por restablecer el orden público cuando fue turbado. 37 años de prisión para mi general Uzcategui, 30 años para mi general Plazas Vega, mi general Arias Cabrales, 35 años de prisión. Entonces es nuestro amigo el gobierno. El gobierno estará al lado de la fuerza pública, o cuando con el recurso de todos los contribuyentes tiene a nuestros enemigos en La Habana, ¿quién será nuestro enemigo? ¿Al lado de quién estamos? ¿Cuál es el gobierno que estoy representando, que estamos representando? ¿Cuál es el gobierno que estamos respaldando? Ni siquiera respeta nuestro derecho pensional. Si claramente la ley lo establece, lo ha establecido el Consejo de Estado. Las normas, los convenios suscritos y ratificados por Colombia en la OIT, principio de favorabilidad, condición más favorable, principio de progresividad, prohibición de retroceso. Eso es lo que hay que aplicar. Eso está tan claro como el agua. Esa es nuestra realidad, colombianos, y eso no permite nuestro empoderamiento, no permite salir motivados a la calle, no permite
no evita la desmoralización. El personal está desmoralizado y es el personal que atiende tus requerimientos, que atiende los motivos de policía. Señores, quiero terminar agradeciéndoles por tomarse en el tiempo de escucharme y quiero expresarles a los miembros del nivel ejecutivo que debemos vencer el temor. Yo siento miedo también. Yo soy de carne y hueso, yo soy sensible, yo soy emotivo y siento temor. Pero me da más temor el día de mañana cuando mis hijos pretendan ingresar a la institución y como orientador, como padre, me corresponda decirle los pro y los contra. Y cuando le hable de esos contra, yo, que le estoy dando una crianza obedeciendo a postulados de justicia, tendré que aguantar que me recriminen. Papá, y estuviste 20 años en una institución y no hiciste nada por tus compañeros ante tantas injusticias, ni siquiera levantaste la voz para reclamar que estaban vulnerando esos derechos fundamentales. Eso me da más temor. Sé en el país que estoy, sé que en este Estado social de derecho, este tipo de denuncias, pues tienes que someterte a entregar la vida, y vuelvo y le repito, ya evalué todos esos riesgos. Por eso le pido disculpas a mi familia, lo que más amo en la vida es mi familia. Pero es algo que no podría irme de la institución sin reclamar. Estos compañeros, estos funcionarios son seres humanos a quienes no se les puede quebrantar sus garantías fundamentales. Probablemente me ocurra lo del soldado asesinado, Nixon de Jesús Cárcamo Sánchez, testigo de la Fiscalía en el caso de los falsos positivos, donde ha involucrado más de 39 militares. Eso ocurre con el que denuncia en este país, y todo eso lo he evaluado. Por eso le digo a mi familia, le digo a mis compañeros de la universidad, no crean que el patrullero Rosso se suicidó, no crean que el patrullero Rosso sufrió un accidente de tránsito, como la señorita patrullera Kelly Rocha. No creamos eso. Y antes de hacer esto, evalué todas las posibilidades, vuelvo y repito. Pero esto es algo que me estaba carcomiendo lo más interno de mi alma y no lo podía guardar. A ustedes, colombianos, muchísimas gracias por tomarse en el tiempo de escuchar este mensaje. Muchísimas bendiciones para ustedes y para toda su familia. Muchas gracias.